Hola, todavía son buenos días y bienvenidos al Centro Médico Paitilla. Yo soy el doctor Rosendo González Gómez, soy gastroenterólogo, tengo más de 30 años de estar ejerciendo la especialidad de gastroenterología y más de 40 años de ser médico. Soy producto de la Universidad Nacional de Panamá, de lo cual estoy profundamente orgulloso, y posteriormente ese posgrado fuera del país, en Estados Unidos, por un término de casi 9 años. Desde que me incorporé a la práctica en Panamá, estoy acostumbrado a recibir pacientes que continuamente me dicen: doctor, padezco de gastritis, doctor, tengo gastritis, doctor, tengo gastritis. Y en realidad es una palabra que han aprendido, pero no es una palabra de mucho uso real. La verdadera interpretación o significado de gastritis para un médico es totalmente distinto del que tiene el paciente que acude a la consulta, la persona que se queja de problemas gástricos o estomacales. Esto que ven en la foto es el estómago. Esto es una foto especial de una parte del estómago que se llama el cuerpo del estómago y el fondo gástrico. En esta área hay una mucosa, un recubrimiento interno. La están viendo, es lo que tiene color rosado. Eso es la mucosa gástrica. Y de allí es que viene la palabra gastritis. Gastritis, ¿qué significa? Inflamación de esa mucosa. ¿Cómo diagnosticamos esa inflamación de esa mucosa? No la diagnosticamos por síntomas, la diagnosticamos de esta manera, por el medio de endoscopía, que es un aparato que se introduce, ahí lo ven arriba, el tubo negro, al estómago. Se puede apreciar el interior del estómago y se pueden apreciar diversas lesiones que ocurren en esa área. Muchas veces son inducidas por bacterias, por medicamentos, algunas veces son inducidas por algún tipo especial de alimento, pero eso es menos frecuente. Generalmente las verdaderas gastritis son inducidas por una bacteria que se llama Helicobacter pylori o por medicamentos que se ingieren de diversas clases. Pueden ser antibióticos. Los más comunes y conocidos son la aspirina y sus derivados y los antiinflamatorios, que son los que producen la gastritis de verdad. Las preguntas que pueden hacer ustedes hoy sobre gastritis probablemente no se van a referir a eso, se van a referir a otras quejas que ustedes confunden y definen como gastritis. Esa palabra no ayuda mucho cuando uno va a ver al médico. Lo que más ayuda es decirle al paciente, que el paciente diga, o decirnos a nosotros los médicos qué es lo que ustedes sienten. Doctor, me duele el estómago, doctor, me duele esto, y a través del interrogatorio y de la conversación se va definiendo la naturaleza del problema. La comunicación es esencial y es correcto utilizar los síntomas de lo que uno se queja. A veces puede desviar la atención del punto real el usar términos que no son los más correctos. Y gastritis es un término que puede ser usado de forma incorrecta. Normalmente la gastritis no da síntomas. La gastritis es una enfermedad sin síntomas. De lo que la persona se queja cuando acude al médico es: me arde el estómago. Y con el estómago muchas veces se refiere a toda la cavidad abdominal, y el estómago está en una posición muy particular. Muchas veces se refieren a problemas de acidez, de agruras, de malestar después de comer, de que pueden ser confundidos con náusea. También es importante la temporalidad del síntoma. Quiero decir con esto, curiosamente, a través del tiempo nos dimos cuenta, a través de los años nos dimos cuenta que los síntomas corresponden y se relacionan muchas veces con las cosas que uno hace. Es decir, cuando uno come, cuánto tiempo después de haber comido. Es importante el síntoma, si la comida alivia o empeora el síntoma, si el síntoma empieza en el curso de la mañana, a media tarde, o en la noche después de cenar, o temprano en la noche cuando uno se va a dormir a las 12 de la noche, o más tarde cuando uno se va a despertar, generalmente como a las 3 o 4 de la mañana. La temporalidad de los síntomas son muy importantes. Vuelvo y lo que estoy tratando de decirles es que la gastritis no existe como tal, lo que existe son síntomas. No, la gastritis no tiene ninguna relación con el reflujo. La gastritis simple y sencillamente
es una inflamación del estómago por Helicobacter pylori o por medicamentos. Los síntomas del reflujo son una cosa completamente diferente. Ustedes están hablando de Panamá y San Blas. No se parecen ni son la misma cosa. Panamá es una cosa y San Blas es otra. Ardor en el estómago es un síntoma en común que puede tener un paciente que tiene un padecimiento del estómago o un paciente que tiene un padecimiento del esófago. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? A través de los síntomas. La forma más sencilla es que si el síntoma empieza generalmente dentro de la media hora después de haber comido y es ardor, náuseas, sensación de regurgitación, malestar en lo que se denomina la boca del estómago o el pecho, puede ser reflujo. Si aparece 2 o 3 horas después, puede ser coincidental con una gastritis que puede ser producida por la bacteria o puede ser producida por medicamentos que han tomado. La bacteria suele ser la causa más frecuente de este tipo de problemas. Prevención de gastritis no es una cosa, no es un concepto real. Prevención de gastritis no es un concepto real. ¿Por qué razón no es un concepto real? Porque si lo que uno tiene es una infección producida por el Helicobacter pylori, lo que mejor se puede hacer es determinar la presencia del Helicobacter pylori. Si usted tiene un consumo excesivo de medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, aspirina o antiinflamatorios de uso común, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, eso puede conducir a síntomas del área gástrica que pueden ser secundarios a una inflamación de las paredes del estómago o ya propiamente de una úlcera. Tradicionalmente los síntomas que han definido la gastritis o que se ha usado para usar el término de gastritis es de ardor en el estómago y eso suele corresponder, como ya les dije, a la bacteria o a los antiinflamatorios. Y generalmente estos síntomas pueden aparecer después del consumo prolongado de estos medicamentos o de haber tenido contacto por mucho tiempo con la bacteria. Otra cosa importante, el estómago no es esto. ¿Oyeron? No es esto. El estómago está acá arriba, hacia la izquierda, debajo de las costillas, en la mitad, debajo del apéndice sifoides y un poquito hacia la derecha. Esto es el pecho, acá está el esófago. Esto es el estómago o el intestino. Lo que ustedes definen como estómago es el intestino delgado, el intestino grueso, que muchas personas confunden con gastritis. Tener malestar aquí no significa tener un padecimiento del estómago. Es normal que sangre por la nariz después de una crisis de gastritis. Defíname qué es gastritis para usted. Pero una epistaxis, que es lo que usted está diciendo, que sangre por la nariz, generalmente ocurre o porque usted es un hipertenso severo, porque tiene una rinosinusitis, porque tiene una rinitis o porque tiene lesiones en la pared anterior del tabique nasal, que se conocen como lesiones del plexo de Kieselbach que hacen sangrar. No tiene absolutamente nada que hacer con el estómago. Para nada. Hay que considerar, tratar de definir el área de los síntomas y cuándo aparecen los síntomas. Los síntomas suelen aparecer, ya les digo, después de la comida. Y ese después de la comida es importante. Si es un después corto, media hora, una hora, piensen que puede ser un problema de regurgitación. Si es un síntoma que aparece de 2 a 3 horas después de haber comido, por ejemplo, usted desayuna, se va al trabajo y aparece el malestar, como a las 10, 11 de la mañana, usted tiene que recurrir a comer o a tomar algo para quitarlo, muy probablemente estamos lidiando con algo que se conoce como enfermedad ulcerosa péptica y probablemente secundaria a la bacteria Helicobacter pylori. Los alimentos cítricos producen regurgitación ácida, un desorden del esófago, absolutamente nada del estómago. Eso es un síntoma muy sugestivo de que usted tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, al final del esófago, que es el tubo que conecta la boca con el estómago, hay una pequeña válvula y esa pequeña válvula puede tener la peculiaridad de que se abre cuando no debe y regurgita material. Y ese material que viene del estómago es ácido. El estómago está diseñado para soportar acidez, el esófago no. Y generalmente cuando ese material que está en el estómago regurgita o se ingiere algo, ya sea cítrico, ya sea chocolate, ya sea
a veces leche, a veces frituras, grasas. Generalmente ese tipo de problemas inducen la enfermedad que se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es totalmente distinto de un padecimiento del estómago. De nuevo, gastritis, estómago, acidez puede estar presente en la gastritis o en otras condiciones. Algo de lo ¿Cómo puedo acabar con los gases ya que me provoca mucho dolor en la boca del estómago? Esa es una pregunta interesante. No tiene absolutamente nada que hacer con la boca del estómago o el dolor. La pregunta es, ¿qué quiere usted decir por gases? ¿Qué es para usted un gas? El único gas natural que ocurre es el eructo después de comer. ¿Y por qué ocurre el eructo después de comer? El eructo después de comer ocurre porque cuando usted traga alimentos, traga la misma cantidad de aire. Ese aire llega al estómago y se queda allí. Después de un rato ocurre una relajación de la unión del esófago con el estómago y sale ese aire con gran fuerza y violencia y produce el eructo. El eructo que alivia inmediatamente a la persona y dice, ¡ay, qué alivio! Pero eso fue porque estaba comiendo. Normalmente ese es el único refuerzo, esa es la única ocasión en que ese gas es fisiológico. Si la persona está eructando continuamente a través del día, lejos de las horas de comida, estamos en otra área totalmente distinta. Ahí hay un problema de tragar aire y regurgitar aire hacia afuera, eructarlo, pero eso normalmente es expresión de un padecimiento distinto que está ocurriendo en un área del esófago o del estómago. Los gases no se previenen, uno come con lentitud, trata de no hablar con comer y muchas veces beber algo caliente después de haber comido, que no sea café, puede ayudar a aliviar esa sensación de malestar que ocurre después de haber comido. Si usted tuvo la presencia del Helicobacter pylori y fui sometido a tratamiento, ¿me puede volver a atacar la bacteria? Necesito un nuevo tratamiento. Porque pregunta interesante, la esperaba hacía un rato. La pregunta es, el Helicobacter pylori es la bacteria que vive en el estómago. Hasta 1985 se pensó que la úlcera del estómago era producida por exceso de acidez y sobreproducción de ácido. En realidad ya en 1905-1910 se había observado la presencia de bacterias en la mucosa del estómago. Esa bacteria sí se ubica en la mucosa esa que ven ustedes allá arriba. Esa bacteria se ubica en el moco gástrico y cuando hay ácido en el estómago, esa bacteria está cubierta de un escudo protector. No puede destruirla ni atacarla nada. Esa bacteria se adquiere muchas veces en la niñez cuando estamos en la escuela. Se adquiere a veces en el colegio cuando estamos en el bachillerato. Ocurre porque compartimos alimentos, o compartimos comida con compañeros. Y el único reservorio real de esa bacteria es el ser humano. Pasa entre ser humano y ser humano. Y un motivo de que pase es por la saliva. Al ocurrir eso, esa bacteria se queda en el estómago por muchísimo tiempo, en un medio en el cual no se puede detectar hasta que empieza a producir síntomas. Cuando empieza a producir síntomas, la mayor parte de las personas se quejan, van al médico, la bacteria se identifica y se trata correctamente con medicamentos destinados primero a suprimir el ácido y segundo a matar la bacteria por contacto directo, que son los antibióticos. Si se hace un buen tratamiento, tiene que verificarse la erradicación de la bacteria. Si no se verifica la erradicación de la bacteria, entonces puede ser que no haya sido eliminada. ¿Y cómo se verifica? Después de un tiempo, se hace una prueba para ver si la bacteria es viable. ¿Puede usted volver a contagiarse? Es muy raro, excepto que vive en un entorno donde hay muchas personas que tengan la bacteria y se la puedan volver a pasar. La prueba de la detección de la bacteria Helicobacter pylori se hace a través de muchos métodos. El método más eficaz y más fácil es la muestra de heces. Pero sin embargo, tienen que tener una precaución porque puede presentarse lo que se denomina un falso negativo. ¿Eso qué significa? Que usted trata de detectar la presencia de la bacteria por medio de una prueba, pero si usted está tomando antibióticos, se ha usado Pepto-Bismol, se ha usado antiácidos, específicamente los que se conocen como inhibidores de la bomba de protones,
omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole. En los 15 días previos a la prueba, la bacteria puede marcar negativa y estar presente. Así que para hacer la prueba hay que estar seguro que no se ha tocado ni antibióticos, ni peptobismol, ni antiácidos por los 15 días previos a hacer la prueba. Una vez la bacteria se detecta por heces, que es el método más sencillo y más asequible, se encuentra. La endoscopía no es estrictamente necesaria, excepto que hayan síntomas que justifiquen hacer una endoscopía. Dicho sea de paso, la endoscopía a la que me refiero es esa que ven arriba, que es una gastroscopía. Esa gastroscopía no tiene papel en prevenir el cáncer de estómago. Esa endoscopía solo sirve para hacer diagnóstico de enfermedades que se sospechan. Si usted come después de las 9 de la noche, tiene que quedarse por lo menos 3 horas antes de irse a acostar, hasta las 12 de la noche. Y eso no tiene absolutamente nada que hacer con inflamación de las paredes del estómago. Eso tiene que hacer con regurgitación de ácido. Son 3 horas entre la última comida y la cama. Y el que no lo hace paga el pato. Y cuando se va poniendo mayor, más lo paga. Y si come muchos hamburgues, mucho Big Mac, muchas hamburguesas, muchas papas fritas, muchas cosas fritas, prepárese, que viene la rumba nocturna. La bacteria pylori, de nuevo, es una bacteria importante detectarla y erradicarla. No solamente produce síntomas por inflamación del estómago, tiene otras implicaciones. Está implicada en enfermedades sistémicas enteramente diferentes de padecimiento del tubo digestivo y tiene relación con 3 tipos distintos de cánceres del estómago, ninguno de los cuales es fácil lidiar. No todas esas bacterias pylori son iguales. Las bacterias pylori son como los seres humanos, son una familia enorme y tienen diferentes miembros en la familia. Hay unos miembros que son relativamente benignos, no dan problemas. Hay unos miembros que son menos benignos. Todas son lo mismo, pero hay unas que son particularmente perversas y pueden producir cáncer. Esa es la misma pregunta de antes. ¿Comer ahora tarde no empeora la gastritis? Si usted de verdad tiene un problema de gastritis, que es una inflamación de las paredes del estómago, generalmente la comida lo va a aliviar. Cuando usted empeora después de comer, y sobre todo si empeora después de comer tarde, es porque usted tiene una condición enteramente diferente, que probablemente es regurgitación de ácido, o conocido como reflujo gastroesofágico, que es lo que normalmente molesta. Volviendo a la bacteria pylori, esa no es una bacteria que es común, no es una bacteria que tiene todo el mundo, no es una bacteria que no hace nada, es una bacteria que hace muchas cosas y todas malas. Así que el que se detecte que tiene la bacteria viable, es decir, viva y activa, tiene que hacer un tratamiento para erradicarla. La endoscopía va a ser necesaria dependiendo de los síntomas asociados que tenga el paciente con esta bacteria. Comer a cualquier hora me provoca acidez. Esa es una buena pregunta. ¿Qué puedo hacer para aliviar esto? Investigar la causa. Lo más probable es que usted está regurgitando de forma continua y frecuente. Cuando uno llega al punto de que se va a comer una comida italiana y le da un poquito de acidez, no pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a tener un poquito de acidez de cuando en vez y de vez en cuando. Pero tener acidez después que se come todos los días indica que usted tiene un problema que debe revisar e investigar con un médico para hacer una buena diagnosis de qué es lo que le está sucediendo. Me da la impresión de que usted probablemente tiene un problema, si lo que tiene es acidez y la acidez sube al pecho, de regurgitación. Si lo que tiene es acidez después de la comida y no sube al pecho, un problema gástrico que debe investigarse. Espero que con esto pueda ilustrarlos en cuanto a esto. Lo que estoy tratando de decirles una y otra vez es que los síntomas definen la conducta que se va a seguir. No le pongan nombre al síntoma. Ponerle nombre de gastritis a una condición de malestar en el área superior del abdomen o el pecho puede ser una tarea equivocada. Si el médico compra lo que ustedes dicen, que no debería comprarlo, pero si lo llega a comprar, pueden perder el tiempo enormemente. Frecuentemente veo pacientes en mi oficina que vienen con quejas de que tienen dolor en la boca del estómago, que tienen gastritis, que están tomando todo el Lansoprazol del mundo y, sorpresa, tienen piedras en la vesícula, tienen un desorden del colon, tienen una infección intestinal, cosas completamente diferentes. Sufro de gastritis crónica y reflujo, ya tengo 8 meses. Si tengo un desorden en el horario de mis comidas, ¿puedo empeorar? Tiene 8 meses enfermo, yo le sugiero que busque un médico y se trate, que es demasiado tiempo. No trate de mejorar tu comida, usted necesita asistencia profesional. No se dedique a jugar con las comidas, se está haciendo un daño.
Yo espero que después de esta charla estén un poquito más claros en usar las palabras correctamente y los términos más correctamente aún. Cuídense mucho para que para que eso no les moleste tanto. El té de jengibre alivia el reflujo. Jengibre es una planta interesante. Es una planta con supuestamente características antiinflamatorias. Es usada por los chinos en la medicina china hace mucho tiempo. Le atribuyen grandes ventajas. Yo creo que es un excelente té. Ayuda mucho tomarlo después de comer porque relaja el estómago y permite que uno haga una mejor digestión, no tanto por el jengibre en sí, sino por el calor del té. ¿Qué métodos naturales puede utilizar para disminuir la gastritis? Hay un presidente de Estados Unidos, George Bush padre, que fue presidente de 1988 a 1992, que detestaba el brócoli. No le gusta el brócoli. Pero el brócoli es el único vegetal que tiene características específicas que dicen que son un poquito de antibióticos. No hay ningún alimento natural que elimine el Helicobacter pylori. La gastritis, de nuevo, tiene que diagnosticarse qué es lo que está pasando. No significa absolutamente nada a menos que se ponga el síntoma correcto dentro del contexto correcto y se haga la investigación correcta. Nada natural elimina eso, y si lo elimina es porque es una cuestión de funcionamiento. Muchas veces a mí me preguntan que por qué digo esto, y yo le digo a las personas: ¿usted tiene migraña? ¿Usted es migrañoso? Sí. ¿Qué prueba se ha hecho usted que haya resultado positivo y diga que usted tiene un daño en la cabeza, en el cerebro, en la circulación del cerebro y que eso es migraña? La respuesta es ninguna. ¿Por qué razón? Hay trastornos estructurales anatómicos que se identifican por medio de pruebas. Hay trastornos de funcionamiento que se identifican por medio de historia clínica, examen físico y pruebas negativas. Acuérdense siempre del carro. Usted anda porque su carburador está perfecto, pero si la gasolina está sucia, el carro se traba. Y usted revisa el motor y está perfecto, pero la gasolina estaba sucia. La posición, claro que sí. Por supuesto que la posición al dormir puede producir un problema de acidez, pero lo que más produce un problema de acidez de noche es acostarse lleno. Hay que tener cuidado con eso. No se acuesten llenos y acuéstense en decúbito lateral derecho, es decir, sobre el lado derecho van a tener menos acidez, si lo hacen. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes esta tarde. He visto muchas preguntas. Espero que haya llegado al punto de lo que quise decirles. Definan el síntoma, por amor de Dios. No usen la palabra incorrecta para definir un síntoma. Les va a ir mucho mejor si definen correctamente lo que sienten. El Internet puede ayudarlos a definir, no a diagnosticar ni a buscar. Hay muchas cosas en el Internet y no es lo mejor del mundo a veces. Buenas tardes y que la pasen bien. Despedida del Centro Médico Paitilla.